100 tiene que ver, digamos, es más material de lo que ya venimos dando, ¿sí? O sea, se agrega al material audiovisual y a todos los Power y todos los que les hemos estado subiendo. Pero esto ya es material bibliográfico escaneado. Les pido lo siguiente, chicos. Yo no puedo subir este material a la UNE virtual ni al SIU. ¿Está? Porque no quiero que tengamos problemas de ninguna naturaleza. Entonces, lo que les pido es, por favor, bajen este material a su computadora o a su WhatsApp y súbanlo al grupo de WhatsApp que armaron, por favor. No sé quién era que armó el grupo de WhatsApp, Santiago creo, o Guido, no sé quién de ustedes, no me acuerdo. ¿Me podrán hacer el favor de subir este material al grupo de WhatsApp? Y entonces de esa, yo lo armé. Sí, Santiago, por favor, vos podés subir este material al grupo de WhatsApp y mandarlo a todo el mundo, que le llegue a la mayor cantidad de gente, por favor, ¿sí? Te dejo ese encargo. Vos vas a ser el responsable. Lo subo a un drive con la clase y lo paso. Eso, perfecto, Santiago. Muy bien. Bueno, gente, entonces, aclarado todos estos temas, vamos a continuar desarrollando la unidad 6, ¿sí? Yo de todas maneras todo lo que dije lo voy a poner en un correo y lo voy a enviar al SIU y lo voy a mandar también a la UNE virtual. Lo que les recuerdo es, por favor, revisen todas las plataformas, porque a veces no está accesible, o sea, las plataformas, sobre todo las plataformas. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, si me hace el favor de cerrarlo y abrirlo solo si necesita una vez que abramos la clase para consultas verbales. Bueno, les decía, por favor, abran siempre todas sus plataformas, porque por ahí hay alguna plataforma que no está accesible, no puedo subir las cosas ahí, entonces lo voy haciendo en todas las plataformas en tiempos diferentes, ¿sí? Bueno, muy bien. Dicho lo cual, continuamos con nuestra unidad 6. Entonces, habíamos dicho los dos límites, como para reformular un poco y rescatar lo que habíamos estado viendo. Los dos límites más concretos al derecho a la información son el derecho a la intimidad y el derecho al honor. Ambos están regulados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales sobre derechos humanos y también en la normativa interna. Esto es, Código Civil, el Código Civil regula tanto el derecho a la intimidad como el derecho al honor, y en el caso del Código Penal solamente el derecho al honor a través de los delitos de injuria y de calumnia. Muy bien, y en cuanto a la jurisprudencia tenemos para el derecho a la intimidad la causa Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida y para el derecho al honor la causa Campillay contra La Razón, ¿sí? Eso lo encuentran en la filmina 2 de la unidad 6 que ya lo mandé en la clase anterior. Muy bien. Habíamos dicho entonces, si vuelvan ustedes por favor a la filmina esta de la unidad 6, fíjense, habíamos dicho que el Código Penal argentino se tuvo que reformar a partir de la causa Kimmel porque así se lo recomendó la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos al Estado argentino. ¿Cuáles fueron las reformas grandes que tuvieron estos delitos? Fundamentalmente dos reformas. La primera es que se abolió el delito de prisión para ambos delitos, tanto el de calumnia como el de injuria. Y la segunda fue que en los dos delitos se establece en el último párrafo que no va a existir delito ni de calumnia ni de injuria si las cuestiones relativas a las expresiones que injuriaron o que calumniaron son de interés público, porque, ya lo dijo la Corte Interamericana en la causa Kimmel, todas las cuestiones que sean de interés público necesitan un debate que sea amplio, amplísimo, porque eso es lo que hace a la forma republicana de gobierno y a los regímenes democráticos. Muy bien. Entonces,
En base a estas reformas, decíamos, el delito de calumnia, según el artículo 109 del Código Penal argentino, es la falsa imputación de un delito a una persona física, y el delito tenía que ser perseguible por la acción pública, tenía que ser concreto y tenía que ser circunstanciado. Decíamos que, en primer lugar, para que se configurara la calumnia, esa acusación debía ser falsa y la persona que hiciera la acusación, primer requisito, falsedad de la acusación, y la persona que hiciera la acusación tenía que saber que y ser perfectamente consciente de que esa acusación que está haciendo es falsa. La acusación tenía que ser a una persona física determinada. El delito del que la acusamos tiene que ser un delito concreto y circunstanciado, es decir, tenemos que dar las precisiones de lugar, tiempo y modo de comisión del delito, y además tenemos que estar acusando de un delito perseguible por la acción pública, que decíamos, los delitos perseguibles por la acción pública son aquellos delitos que no necesitan de la instancia privada, es decir, de una denuncia de el damnificado, ni tampoco de una acción privada, es decir, que el damnificado sea quien lleve adelante la acción. La mayoría de los delitos en el Código Penal son de acción pública, es decir, una vez que el Estado tiene conocimiento de eso, puede por sí mismo llevar adelante la instrucción penal o la investigación penal del delito. Muy bien. También decíamos que en todos los casos en que la cuestión por la cual se estuviera calumniando fuera una expresión relativa a un asunto de interés público, en esas circunstancias no iba a haber delito de calumnia. Decíamos que con esto los derechos de los comunicadores se veían completamente ampliados y completamente agigantados, porque en realidad en muy pocas circunstancias un comunicador podía ser acusado de calumnia, porque la verdad es que la mayoría de los asuntos que son tratados por un comunicador son de interés público y por lo tanto casi en ninguna circunstancia se podría configurar el delito de calumnia. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pasamos a la filmina siguiente y vamos a ver que el artículo 110 del Código Penal argentino regula el delito de injuria. Y fíjense lo que dice. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con una multa de pesos 1.500 a pesos 20.000. Y nuevamente el delito de injuria en su último párrafo dice, en ningún caso configurará delito de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o que no sean asertivas. Y tampoco configurarán delito de injuria los calificativos lesivos del honor cuando guardadas en relación con un asunto de interés público. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la injuria y la calumnia? En la calumnia, nosotros para calumniar a alguien tenemos que imputarle haber cometido un delito determinado y circunstanciado y específico, ¿sí? La doctora Sesmero vende los parciales por 1.500 pesos. Es decir, me están imputando a mí un delito, la comisión efectiva de un delito. Sin embargo, la injuria simplemente constituye una deshonra o una desacreditación. Nosotros deshonramos o desacreditamos a alguien cuando de alguna manera le imputamos alguna característica que es considerada inmoral o antiética, pero no necesariamente le estamos imputando haber cometido un delito. ¿Se entiende? Esta es la diferencia. Cuando solo deshonramos o desacreditamos porque decimos que esa persona es un tal por cual, o que es una persona antiética, o que es una persona inmoral, bueno, en ese caso le estamos injuriando, pero no le estamos imputando la comisión efectiva de un delito. Entonces, no lo estamos calumniando. Esta es la diferencia entre la injuria y la calumnia, ¿sí? Pero en ambos casos, aún en las injurias también, cuando esa desacreditación o esa deshonra implica una cuestión
que puede estar relacionada con el interés público, por ejemplo, la doctora Semero la acusación de corrupción que es bastante, exactamente, la doctora Semero es una corrupta, muy bien, ustedes dicen que yo soy una corrupta, entonces me están deshonrando y me están desacreditando, pero como no me están imputando un delito específico que es circunstanciado y que es bien determinado, entonces solamente me están injuriando, no me están llegando a calumniar. Para calumniarme tienen que concretamente decir que yo he cometido tal y tal y tal delito en tal y tal y tal circunstancia. Esta es la diferencia entre ambos delitos. Ahora, en algo son iguales. No va a existir ni delito de calumnia ni delito de injuria cuando lo que ustedes están manifestando tiene que ver con una cuestión de interés público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cuestiones de interés público tienen que tener un amplio debate en una sociedad democrática. Entonces, conclusión de esto, a los comunicadores prácticamente les han dado una carta blanca para poder informar sin incurrir en delito. Después veremos qué pasa en la cuestión civil. Pero en la cuestión penal, prácticamente nunca el comunicador va a estar cometiendo injuria ni calumnia, porque casi todo lo que dice y casi todo lo que comunica está relacionado con el interés público. Y mientras esté relacionado con el interés público, no va a existir delito ni de injuria ni de calumnia. Muy bien, entonces, vamos a pasar ahora a la próxima filmina. Traten de tener abierta su filmina, chicos, entonces pueden ir entendiendo con más claridad de lo que estamos hablando, ¿sí? Esta filmina, esto cuenta también para aquellos que son panelistas de programa de farándula, para todos los comunicadores, para absolutamente todos los comunicadores, ¿sí? Por eso digo, estamos hablando siempre, ojo, estamos en el derecho penal. Entonces, lo que decimos es, en todo caso, no vamos a estar cometiendo delito ni de injuria ni de calumnia. Ahora, que tengamos que responder civilmente por lo que dijimos, esos son 3 puntos aparte. Eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver. Sí, no importa, Luz, no importa que no sean comunicadores ni periodistas con... A ver, si están en un programa de televisión son comunicadores. Podrán no tener el título, pero son comunicadores, ¿sí? A los efectos de la ley, de todas maneras cumplen esa función. Entonces, son comunicadores. Muy bien, fíjense el artículo 111 del Código Penal. Este lo quiero pasar rapidito porque no es tan relevante. Me interesan más el 113 y el 117 que vienen después. Artículo 111 del Código Penal. El acusado de injuria en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación salvo en los casos siguientes. Si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal, o si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena. En primer lugar, siempre tenemos que estar hablando de una cuestión que no esté relacionada con un interés público, porque acuérdense, si la cuestión la cuestión de la que estamos hablando está relacionada con un interés público, directamente ni siquiera va a haber delito de injuria. Entonces, supongamos que es una cuestión no relacionada con interés público. Y la persona injurió a alguien, puede salvarse de la responsabilidad de la injuria que cometió siempre y cuando esa cuestión, esa desacreditación que atribuyó a la persona ofendida hubiese dado lugar a un proceso penal. Supongamos, ustedes dijeron, sí, la doctora Sesmero es una corrupta. Y no aclararon ni por qué ni nada, pero yo les inicio una acción penal a ustedes por el delito de injuria, ¿no es cierto? Porque como no aclararon nada, no aclararon de qué delito no me imputaron un delito específico, simplemente dijeron es una corrupta, yo les inicio a ustedes una acción penal por injuria, pero resulta que a mí se me está llevando a cabo un proceso penal
por un delito específico que yo cometí. Entonces ustedes acreditan que yo específicamente estoy siendo investigada por un delito penal y que en base a eso ustedes dijeron que yo soy una corrupta. Entonces, por este inciso primero del artículo 111, ustedes podrían quedar liberados de la responsabilidad penal. Porque dicen, no, nosotros dijimos, yo dije que es una corrupta porque esta persona está siendo investigada penalmente por un delito, por un delito de corrupción. O si yo misma pidiera en la causa penal que les inicié por injuria, que ustedes prueben la imputación que ustedes dirigieron en contra mí. Es decir, ustedes dijeron que yo soy corrupta, bueno, muy bien, yo los denuncio penalmente porque ustedes dijeron que yo soy una corrupta y porque yo considero que me injuriaron. Ya que me injuriaron, yo les pido a ustedes en esta acción que yo les inicié, que prueben por qué ustedes me injuriaron diciendo que yo soy una corrupta. Si yo les pido esa prueba acá y ustedes pueden probarlo, y bueno, quedarán liberados de la responsabilidad penal por la injuria que cometieron en contra mía, ¿sí? Entonces, si ustedes lograran probar la verdad de esas imputaciones. Pero de nuevo, este artículo es un artículo que normalmente no se pregunta en los exámenes. Sí me interesa el artículo que viene después, que es el artículo 113. Fíjense lo que dice el artículo 113. ¿Por qué nos interesa tanto? El que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, fíjense, las injurias o calumnias las dijo la persona A. Ustedes son la persona B y están publicando o reproduciendo la injuria o la calumnia que profirió la persona A. Ustedes, la persona B, que está reproduciendo esa injuria o esa calumnia, puede ser reprimido también como autor de esas injurias o de esa calumnia, siempre que el contenido no lo atribuyan en forma sustancialmente fiel a la fuente. Ahora, en ningún caso configurará delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Este es el artículo que es conocido vulgarmente como el delito de reproducción de injurias y calumnias por medio de la prensa. Pero fíjense, a ver, es un artículo un poco tramposo este. ¿Por qué? Porque al principio pareciera que cualquiera que reproduzca lo que otra persona haya dicho puede por sí mismo cometer el delito de injuria y de calumnia por la sola reproducción. ¿Sí? Estoy pensando en esto que me decía uno de ustedes recién, los panelistas o estos de chismes y qué sé yo. Bueno, miren, yo les diría entonces que, por ejemplo, en el programa de Rial, todos los panelistas estarían comprendidos dentro del artículo 113, porque todos reproducen todo el tiempo injurias y calumnias que dijeron otras personas. ¿Ok? O sea, en principio, todos ellos podrían estar imputados de reproducción de injuria y calumnia por medio de la prensa. Sin embargo, ¿de qué manera logran salvaguardar la responsabilidad? De esta manera, porque lo que hacen es directamente atribuyen sustancialmente, fielmente a la fuente el contenido que ellos reproducen. ¿Está? El fulano dijo tal día, en tal lugar, en tal entrevista, que aquella persona era una tal por cual. ¿Ok? Entonces, como están atribuyendo a la fuente el contenido, ya de por sí eso solo limita la responsabilidad, lo salva de la responsabilidad. Pero además de eso, si lo que están reproduciendo tiene que ver con una cuestión de interés público, nuevamente, doblemente, logran salvaguardar su responsabilidad. ¿Se entiende? O sea que prácticamente yo les diría que casi nunca se va a cometer el delito de reproducción de injuria y de calumnia por medio de la prensa. Casi nunca. ¿Por qué?
porque o reproducimos y ese contenido directamente lo atribuimos a la fuente, o porque utilizamos el potencial, o porque, como son cuestiones referidas al interés público, casi nunca vamos a estar cometiendo el delito. ¿Sí? De nuevo, acuérdense, todo esto es código penal, ¿eh? Lo que vamos a salvaguardar es nuestra responsabilidad penal. No nos van a poder imputar penalmente por el delito ni de injuria ni de calumnia. Ahora, otra cuestión es la responsabilidad civil. Por ahora estamos siempre y solamente en el Código Penal. Recuerden esto, ¿sí? Recuerden esto, solo Código Penal. Muy bien. Y si a esa reproducción se agrega algún dato más que amplíe dicha información. Mirá, Guido, si vos amplías esa información, siempre que esa información sea de interés público, acordate, vas a estar evitando la responsabilidad penal. No importa lo que vos amplíes, siempre y cuando sea de interés público, vas a estar salvaguardado. Miren, piensen esto, el interés público es al periodista como una burbuja protectora, digamos, como un escudo protector, como el escudo de Capitán América. Piensen en esos términos. El interés público es al comunicador social como el escudo de Capitán América. Ustedes prácticamente pueden repeler siempre la responsabilidad penal de injurias y calumnias a través del escudo protector del interés público. ¿Sí? O a través del escudo protector de atribuir el contenido a la fuente o hablar en potencial. Pero el interés público es directamente una burbuja protectora de responsabilidad para el periodista. No sé, me pregunta Luz si a ella nomás se le corta. ¿Ustedes están escuchando bien o se corta, chicos? ¿Me escuchan o se les corta también? Sí, se escucha bien. Yo escucho bien. Bueno, Luz, vos nomás tenés problema, parece, porque todo el mundo escucha bien. Bueno, entonces, entendamos esto. El interés público es el escudo protector para la responsabilidad penal del periodista o del comunicador. Casi nunca vamos a estar cometiendo un delito de injuria y de calumnia, casi nunca, o prácticamente nunca o nunca vamos a estar cometiendo el delito de injuria y de calumnia si lo que estamos diciendo hace a las cuestiones de interés público. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a evitar el delito de injuria y de calumnia reproducido por medio de la prensa de dos maneras, ya sea atribuyendo el contenido sustancialmente fiel a la fuente o también cuando la cuestión de la que estamos hablando es de interés público. Ahora, ¿que existe la posibilidad de cometer el delito? Sí existe, siempre y cuando no se cumplan estas dos condiciones de las que estamos hablando. Muy bien. Vamos ahora al artículo 117 del Código Penal. Exención de la pena por retractación pública. Supongamos que somos comunicadores, supongamos que lo que dijimos no era una cuestión de interés público y por lo tanto se dieron las circunstancias como para que hayamos cometido el delito de injuria o el delito de calumnia. ¿Cómo podemos hacer para evitar la sanción penal? Fíjense lo que dice el artículo 117 del Código Penal. El acusado de injuria o de calumnia quedará exento de la pena si se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. A ver,
Cuando nosotros hablamos de retractación pública dentro de un proceso penal, es completamente diferente a la retractación pública de la que nosotros como ciudadanos comunes o como comunicadores sociales tenemos en la cabeza. Es una retractación pública totalmente diferente. No se trata de salir en el diario o salir en el programa de radio en el que hablé a retractarme. No, no. Acá estamos hablando de una retractación dentro del proceso penal que se nos ha iniciado por el delito de injuria o de calumnia en el que hemos incurrido. Entonces, ¿de qué manera esta retractación pública va a ser efectiva para que yo pueda eximirme de la pena? El proceso penal conlleva estos pasos. Fíjense, volvamos siempre al ejemplo de que la doctora Sesmero es una corrupta o la doctora Sesmero vende los parciales. Muy bien. Ustedes me calumniaron y me injuriaron. Me imputaron un delito de cohecho y de prevaricato. Dijeron, la doctora Sesmero está vendiendo los parciales a sus alumnos por WhatsApp. Y lo está haciendo porque el día 24 de mayo va a ser el día en que hay que entregar la monografía y ella está diciendo por adelantado y cobrando las respuestas correctas. Muy bien, fíjense, me están imputando la comisión de un delito perseguible por la acción pública, porque es un delito de cohecho, un delito de prevaricato. Ese delito que ustedes me están imputando es un delito circunstanciado porque ustedes están dando especificidades de lugar, tiempo y modo de la comisión de un delito. Y además, ese delito me está siendo imputado falsamente porque no hay ninguna prueba de ningún WhatsApp, de ninguna comunicación donde yo esté vendiendo esos parciales. Muy bien, se dan todas las condiciones de un delito de calumnia. Ok, ahora podemos discutir si se configura o no el delito. ¿Por qué? Porque en realidad es una cuestión de interés público, porque vender un examen es una cuestión de interés público. Entonces, puede que el delito ya quede eliminado por el solo hecho de que ustedes están haciendo referencia a una cuestión de interés público. ¿Ok? Pero supongamos que yo hago la denuncia penal de que ustedes me están calumniando y que me están injuriando y el fiscal toma esa denuncia que yo hice por calumnias e injurias y los llama a ustedes, los llama al proceso, es decir, yo inicié una querella criminal en un juzgado de instrucción de turno o ante un fiscal que es el fiscal de turno. Muy bien. Supongamos que digo que el alumno X me está injuriando y me está calumniando por los medios y está diciendo que yo cometí este delito específicamente. Inicio la querella criminal y el fiscal o el juez de instrucción, ¿qué hace? ¿Me siguen escuchando? Porque a mí parece que se me cortó. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, Sí, bueno, muy bien. Bueno, perfecto. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal toma la denuncia y lo primero que va a hacer es llamarlos a ustedes, llamar al imputado, supongamos a Guido, lo llama a Guido y le dice, que me está grabando la llamada en este momento, lo llama a Guido y le dice, mira Guido, acá la doctora Sesmero hizo una denuncia penal por injurias y calumnias contra vos porque dice que vos en tu programa de radio estás diciendo que ella vende parciales. Entonces, lo primero que ha seguido es decirle, yo tuve a mí una fuente, yo voy a hacer uso de mi derecho de mantener en secreto mi fuente, pero yo tengo una fuente que me informó que la doctora está vendiendo las respuestas correctas de los parciales. Bueno, muy bien, le dice el fiscal, ¿vos tenés prueba de eso? No, no tengo prueba de eso, pero le dice Guido, esta es una cuestión de interés público, así que usted no me puede juzgar, señor fiscal, por esta cuestión. Bueno, le dice el fiscal, yo cuando decida al final de la investigación veré si esto que vos me estás diciendo es correcto o no es correcto, pero primero yo quiero que vos me digas, Guido, yo te doy la oportunidad
en este momento que vos hagas uso del artículo 117 del Código Penal y te retractes públicamente. Entonces Guido le pregunta, ¿y en qué consiste esa retractación que yo tengo que hacer, señor fiscal? Y bueno, le dice el fiscal, vos en este momento, que es el tiempo que vos tenés para contestar la querella criminal, te podés retractar ante mí y decirme específicamente que vos te retractás de todo lo que dijiste en tu programa de radio. Pero eso me lo tenés que decir a mí en este momento, que es el tiempo que vos tenés para contestar tu demanda. O que es el plazo previo a que te venza al plazo para contestar la demanda. Pero todo eso lo tenés que hacer acá mismo, a través de un abogado, al momento de contestar tu demanda y en una presentación formal ante mí, el fiscal. Ah, muy bien, le dice Guido, está bien, pero si yo lo hago en mi programa, ¿sirve? No, le va a decir el fiscal. Va a servir a otros fines en todo caso, por una cuestión civil, para evitarte una responsabilidad civil mayor. Pero para evitarte la responsabilidad penal, esa retractación la tenés que hacer acá, en el juzgado y en una presentación firmada por vos y por tu abogado. ¿Entienden, chicos? Entonces, esa retractación pública a la que se refiere el artículo 117 del Código Penal es una retractación específica dentro del proceso penal que se está llevando a cabo y que tiene que hacer el acusado de la injuria y de la calumnia de manera formal, en una presentación formal dentro del proceso penal ante el fiscal o ante el juez de instrucción que está llevando adelante la investigación penal. No confundamos esa retractación pública con la retractación pública de me retracto en el mismo medio y en el mismo canal y en el mismo programa de televisión y en la página del mismo diario. No, eso es otra cuestión, ¿sí? No confundamos esa retractación pública con la retractación pública del 117 que se refiere específicamente al proceso penal. ¿Está? O sea, una retractación pública en el diario o en la tele no va a tener validez dentro del proceso penal para evitar la responsabilidad penal. Para eso tenemos que hacer la retractación formal dentro del proceso ante el juez o ante el fiscal. Quiero saber si entienden esta diferencia, chicos, ¿sí? Porque si no la entienden, la vuelvo a explicar porque es muy relevante. Esto sí es muy relevante. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Se entendió bien? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, yo estoy en duda si avanzar o no. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar. Lo último que mencionó es el derecho a réplica. No, no. Justamente, esa es la diferencia de la que yo les estaba hablando. No. ¿Vos te conectaste recién o estabas conectado y no entendiste? Porque veo que hay gente que se le corta y entra y sale. Porque es completamente diferente. La retractación pública del artículo 117 es la retractación que se hace ante... No me refiero cuando mencionó... A ver... No. Exacto, el derecho a réplica es otra situación. Ahora estamos hablando del artículo 117 del Código Penal, que es la retractación pública, no en un diario ni en la radio, es una retractación formal que se hace ante el fiscal y ante el juez en el proceso penal para evitar la responsabilidad penal, pero es un acto procesal dentro de un proceso penal formal. No es una retractación ni en la radio, ni en la tele, ni en el diario. Es una retractación que es un derecho que le da el fiscal a quien está acusado de haber injuriado o calumniado para que esa persona pueda evitar la sanción penal. ¿Sí? Solamente a ese efecto. No es una... Sí, eso entendí.
Sí, no, olvídate, muy bien, olvídate de la otra cuestión porque esa otra cuestión la vamos a ver después en otra unidad, ¿sí? Ahora estamos hablando solamente de la cuestión penal, solamente de la cuestión penal. Mentalícense que estamos solo en código penal en este momento, de responsabilidad penal y cómo evitar la responsabilidad penal. Bueno, como es mucha información, chicos, y yo lo que prefiero es poder escanearle esto y subírselos ahora, vamos a avanzar solamente sobre la doctrina de la real malicia, ¿sí? Vamos a avanzar sobre la real malicia y el jueves a las 11 vamos a tener una nueva clase para hablar ya del Código Civil, ¿ok? Ahora solo vamos a avanzar sobre real malicia. Vamos a terminar Código Penal, yo les voy a subir después el material de Código Penal y solo vamos a avanzar sobre real malicia. El jueves a las 11 los vuelvo a esperar ya para ver Código Civil y avanzar con Código Civil. Muy bien. ¿Qué es esto? Fíjense, si ustedes miran la unidad 6, van a ver que dice injurias, calumnias, referencias al Código Penal y después dice falsedad de las noticias y opiniones agraviantes. Hay una doctrina. ¿Qué pasa cuando alguien emite una opinión y alguna persona se siente agraviada, una opinión o una información, y alguna persona se siente agraviada por esta información y por esta opinión? Existe lo que se llama, obviamente, la responsabilidad penal. Eso puede dar lugar a responsabilidad penal, que son este artículo 109, 110, 111, 113 que estuvimos viendo. No, todavía no. Ya voy a subir el artículo, a ver, tanto el material penal como el material de la real malicia la voy a subir después de esta clase, ¿sí? Todavía no hay nada subido. El material que subí o sea, lo que ustedes ya tienen, que lo subí hoy temprano, es el único material que se subió. Después de esta clase voy a subir más material, que es el que estamos viendo ahora. Bueno, cuando alguien se siente agraviado por una información, puede iniciar una acción penal, puede iniciar una acción civil. Ahora, fíjense qué nos dice la doctrina de la real malicia. Esta doctrina fue establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en una causa que se llama New York Times versus Sullivan. En esta causa, ¿qué dice la Corte Suprema de los Estados Unidos? Miren, hay una película muy interesante sobre la que hemos trabajado el año pasado, que se llama Larry Flint, donde realmente queda claro, porque esa película nos muestra las doctrinas norteamericanas de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema dice, a ver, lo más importante, uno de los derechos fundamentales dentro de las democracias es el derecho a la información. Y sobre ese derecho a la información se constituyó la democracia norteamericana. Entonces, ese derecho no puede estar vulnerado prácticamente nunca y prácticamente no van a haber derechos que estén por encima de ese derecho. Dado eso, el derecho a la información debe considerarse lo más amplio posible y su ejercicio debe ser lo más amplio posible. Entonces, cuando alguien se siente agraviado por una noticia, dice la Corte Suprema norteamericana, es necesario que el agraviado, para poder ser resarcido por el daño que él considera que se cometió en su contra, pruebe que esa información que lo agravió era falsa y el periodista o comunicador, a sabiendas de que era falsa, de todas maneras la dio a conocer, o al menos fue
completamente negligente y desinteresado en averiguar si esa noticia era falsa. Y de todas maneras la publicó. Por eso esta doctrina se conoce y se reconoce como la doctrina de la real malicia. ¿La real malicia de quién? La real malicia del comunicador. Lo que dice la Corte es, para que un comunicador responda por daños, tiene que demostrarse su real malicia de haber conocido que la noticia era falsa y de todas maneras darla, o por lo menos haber sido completamente negligente y desinteresado en averiguar la falsedad de la noticia. La película se llama Larry Flynt, pero quédense tranquilos que probablemente si nos da el tiempo y la pandemia y todo, trabajemos sobre esa película. Larry Flynt, está re linda, es re interesante. Entonces, esto nos dice la Corte Suprema. Esta es la doctrina, tiene que haber habido una real malicia del periodista y del comunicador aún a sabiendas de que la noticia era falsa, la dio a conocer de todas maneras, o por lo menos fue completamente negligente y desinteresado al momento de chequear si era falsa o no. Esta doctrina la establece la Corte Suprema norteamericana en la causa Sullivan versus New York Times. Sullivan. Ya van a ver porque se los voy a escribir. Muy bien. ¿Qué hace la Corte Suprema Argentina? La recibe y aplica esta doctrina en la causa Vago contra Ediciones La Urraca. Ahora, exactamente, en Vago contra Ediciones La Urraca, la Corte Suprema Argentina la aplica, pero le hace una sutil modificación. En definitiva, fíjense, la doctrina de la real malicia lo que hace es invertir la carga de la prueba. Lo que dice es, el damnificado debe probar. Si yo digo que a mí me dañó una información, yo damnificada soy la que tengo que probar que el periodista y el comunicador obró con real malicia. Ok. En Vago contra la Urraca, la Corte Suprema Argentina dice exactamente, vamos a aplicar la doctrina norteamericana y es el propio damnificado, es el que tiene que probar también y tiene la carga de la prueba sobre sí de probar que el periodista y el comunicador obró con real malicia porque la información era falsa y él sabía que era falsa y de todas maneras la dio a conocer, o por lo menos fue completamente negligente y desinteresado en comprobar la falsedad o no y en chequear la información o no. Pero esta carga de la prueba de la real malicia del comunicador la va a tener el damnificado siempre y cuando ese damnificado sea una persona pública, una personalidad política, que en todos los casos estamos hablando de personajes públicos, o una persona privada que está inmiscuida en una cuestión de interés público. Entonces, solo en estos casos, es decir, si el damnificado es una persona pública, o un personaje político, o una persona privada inmiscuida en una cuestión de interés público, va a tener la carga de la prueba de la real malicia. Ahora, si la persona es una persona privada que fue damnificada y ni siquiera es una cuestión de interés público, no va a estar obligada ella a probar la real malicia. Aquí la carga de la prueba la va a tener el comunicador. Es decir, si la persona perjudicada es una persona privada en una cuestión que no es de interés público, esa persona se siente damnificada y solamente va a tener que probar que sufrió un daño. No va a tener la obligación de probar
la falsedad de la noticia ni la real malicia del periodista en dar una noticia falsa. Eso va a tener que ya, ahí sí ya se invierte la carga de la prueba y es el periodista el que va a tener que probar que él no sabía que la noticia era falsa y que puso toda la diligencia y que así todo no pudo comprobar, porque sus fuentes eran fidedignas, no pudo comprobar que la noticia fuera falsa. ¿Está? Entonces, solo van a tener, acuérdense, que la Corte en Vago contra la Urraca lo que hace es receptar la teoría de la real malicia, pero en algún punto cambiarla un poco y darle una vueltita de tuerca. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba de la real malicia del periodista sigue sobre el interesado y sobre el damnificado, solamente si el damnificado es una persona pública o es una persona privada inmiscuida en cuestiones de interés público. Si es una persona privada, no inmiscuida en cuestiones de interés público y que fue injuriada o calumniada por cuestiones no relativas al interés público, ella no va a tener la carga de la prueba. Acá otra vez la carga de la prueba vuelve en cabeza del periodista, quien va a tener que probar que la noticia no era falsa, o si era falsa, que él de todas maneras trató de chequear por todos lados y chequeó, y siempre sus chequeos fueron en favor de la noticia que dio. ¿Se entiende esto? Entonces, quiero saber si alguien tiene abierto su micrófono. Quiero saber si entienden esto de la real malicia, porque es complejo de entender. Yo voy a subir tutorial sobre esto también. Quédense tranquilos, ¿sí? Quédense tranquilos. Bueno, muy bien. Chicos, hasta acá quiero saber lo siguiente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, esperen que me están hablando. Espérenme un ratito, que tengo que entrar al chat. A ver. Panelista de programa, eso sí. Por reproducción se agrega algún dato más que amplíe. Esperen que estoy en el chat. Que acusan. Bueno, a ver, contame, Guido, una cosa. Guido, ¿me escuchás? El caso Lanata Wiñaski, contame, a ver, abrí tu micrófono y contanos a todos, porque ese caso no lo conozco, me interesa. Sí, profe, yo estaba acá viendo algunas noticias y hablan de una condena a Jorge Lanata y Nicolás Uñaski por acusar de narco a un exministro K, el cual, bueno, estamos hablando de Norberto Yaguar, que se le tuvo que pagar 600.000 pesos. Sí, obviamente quedó... ¿Le leo un poquito el artículo? Decime una cosa, quiero Sí. que me digas esto. ¿Eso es una sentencia civil o penal? Esa era la pregunta, profe, si eso estaba enmarcado en lo que sería la doctrina de real malicia en el Código Penal. Sí, podría estar enmarcado tranquilamente. Podría estar enmarcado tranquilamente. Tendría yo que leer el caso, pero eso exactamente. ¿Por qué? Porque esta persona era una persona pública y es un personaje político. Exacto. ¿Está? Entonces, puede ser tranquilamente que se haya enmarcado en la doctrina de la real malicia. Ahora,
si Norberto Yaguar, teniendo sobre sí la carga de la prueba, pudo probar la real malicia, obviamente les va a ganar la causa civil, que eso es lo que pudo haber pasado, Guido, ¿entendés? Él Sí, debe haber podido probar la real malicia, seguramente. sí, ¿Está? sí, 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 profe. Bueno, estaría re lindo que vos compartas si lo tenés en un archivo, que compartas acá ese archivo para todos. ¿Lo podés subir acá, Sí, Guido? el, Dale, paso el link de... dale, por favor, pasa el link, sí. Ay, sí. Santiago, vos te vas a encargar de pasar al grupo de WhatsApp todas las cosas que yo voy subiendo acá, por favor, los archivos, no te me vayas a olvidar de eso. Bueno, y escucha, y a partir de ese grupo, que lo compartan a todo el mundo, inclusive a la gente que no está pudiendo cursar ni como condicional, ¿sabes, Santiago? Es decir, a la gente que está queriendo rendir libre en la materia, que ustedes tengan noticia de eso, ¿sí? A esa gente también. Bueno, a ver qué me dice Santiago. Un empresario configura como con algún tipo de persona de interés público. Sí, Santiago, por supuesto que sí. Normalmente el empresario, las cuestiones relativas a las empresas tienen que ver con el interés público, porque hacen a la economía general. Así que muy probablemente sí, y mucho más si esas empresas son empresas, por ejemplo, gracias Guido, muchas gracias. Subilo también al WhatsApp esto, Guido, por favor, ¿sabes? Te decía Santiago que con mucho más razón, si esa empresa es una empresa proveedora del Estado, por ejemplo, con mucho más razón, todo lo que haga la empresa va a tener que ver con el interés público, ¿sí? Igual, acuérdense que cada caso en particular va a tener que ser analizado por los jueces. Nunca hay, es decir, en el derecho argentino no hay sí hay estándares doctrinarios, pero no hay un estándar matemático, sino que siempre cada juez va a tener que analizar las circunstancias específicas y las cuestiones fácticas de cada caso en particular, ¿sí? Tanto civil como penal. Bueno, ¿alguien más? En el modelo Yankee de la Real Malicia, ¿quién era el encargado de demostrar que la información Gustavo, en el modelo Yankee y también en el modelo argentino, el encargado de probar es el damnificado, ¿sí? Siempre está en cabeza del damnificado tener que probar la real malicia. La diferencia es que en el modelo yankee, como vos le decís, en el modelo norteamericano, no importa si sos persona pública o persona privada, siempre está en cabeza del damnificado probar la real malicia. En el modelo argentino, sin embargo, la real malicia la va a tener que demostrar el damnificado si el damnificado es persona pública o persona privada inmiscuida en cuestiones de interés público. Si el damnificado es persona privada en cuestiones privadas, no tiene la obligación de probar la real malicia, ¿sí? Es una diferencia pequeñita, pero muy importante. ¿Se entiende esto, Gustavo? Eso, entendido. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene preguntitas? Ren Sata. ¿Quién sos? ¿Cómo es tu nombre? Porque eso parece ser un sobrenombre. ¿Me querés hablar? Ah, Renata Musano. Eh, Te dejo, escuchar, Renata, tarea para el hogar. Mira, me pregunta Renata, re interesante lo que me pregunta. ¿Hay otros casos en los cuales se invierte la carga de la prueba? Te dejo a tu cargo buscar. Me interesaría que busques. En principio no, en principio la regla es esta regla que yo estoy hablando, la regla, ¿sí? Ahora, busca casos en particular si te interesa y a mí me interesaría también que lo hagas.
Exacto, me dice Gustavo Gallardo. Si no es una cuestión de interés público, la carga de la prueba depende del periodista. Exacto, el periodista tiene que probar que la información no era falsa o que, siendo falsa, él hizo, o sea, él no sabía que era falsa porque fue diligente al momento de chequear la información. Exactamente. Sí, Gustavo, exactamente así es. Iván sube fallos, muchas gracias Iván. Profe, ahí pasó el fallo completo a la nata. Buenísimo, buenísimo Iván, buenísimo, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, cerramos acá, así yo puedo subir el material bibliográfico que falta, ¿sí? Lo voy a subir en este chat. Santiago, ¿vos estás conectado todavía? Bueno, escuchá, Santiago, no te me desconectes de este chat, o no sé, yo puedo subir a este chat, aunque yo me desconecte de esta llamada, ¿puedo subir a este chat? ¿Vos lo ves después igual? ¿Ustedes lo ven después igual? Ah, bueno, dale, perfecto. Entonces hagamos una cosa. Yo voy a subir ahora mismo este material y vos estás encargado de mandarlo al WhatsApp cuando lo recibas acá, ¿sí? Puede ser que tarde un poquito porque mi internet no está bien hoy, ¿sabes? Bueno, perfecto. Candela, no, todavía no. Probablemente el jueves yo ya creo que les voy a dar la fecha de... No es parcial, va a ser una monografía, Candela, ¿sabes? El jueves... Ah, acuérdense que el jueves a las 11 tenemos la próxima clase, ¿eh? Bueno, muy bien, chicos. Me desconecto. Bueno, Gustavo, decime qué me querés decir y después ya me desconecto para subir el material. Exactamente, sí. La monografía cumpliría el rol del primer parcial, que entraría hasta la unidad 5 inclusive. Sí, buenísimo. Bueno, gente, gracias por grabar. Guido, si pueden modificar este material, no sé a qué programita lo pasan y subirlo también, o pasármelo, así yo puedo subirlo a las demás plataformas. Gracias.